Bien, entonces, estábamos en las orientaciones relevantes para efectos de la caracterización de un problema, ¿cierto? De la detección de un problema, y habíamos llegado a la conclusión de que una de las maneras más didácticas de verificar que existe un problema es comparar cualquier situación, cualquier demanda social, cualquier debilidad en la política pública con un estándar, ¿cierto? Que es la primera clave. Entonces, habíamos dicho que, por ejemplo, en el caso de un problema de salud, ¿cierto? Podríamos verificar estándares, ¿cierto? Ustedes saben que los que son especialistas del sector salud saben perfectamente que la demanda por servicio de salud se mide por camas por cada 100.000 personas, ¿cierto? Doctores por cada 100.000 personas. Entonces, el hecho de que eventualmente en un momento dado ese estándar no pueda ser cumplido es la demostración más potente de que eventualmente existe un problema social, ¿cierto? El no cumplimiento de un estándar. Es importante, y en esto vuelvo a lo que habíamos conversado hace un rato, ¿cierto? De que la definición del problema, particularmente en la preinversión, en la fase de perfil e idea, es un ejercicio de consensuar, ¿cierto? Es un ejercicio democrático, participativo, y por lo tanto es importante que en la medida de lo posible el problema que se enuncie debe significar lo mismo para todos los involucrados, ¿cierto? Y ahí viene lo que conversábamos antes, ¿cierto? Un problema de seguridad ciudadana no es necesariamente un problema de falta de un cuartel policial, ¿cierto? Entonces, ya habíamos dicho que tiene más sentido enunciar un problema de seguridad ciudadana por la falta de, o por el no cumplimiento de estándar, por ejemplo, más victimización, por ejemplo, que el resto del país. Eso es otra manera de establecer un estándar. No necesariamente significaba que la solución a ese problema era la materialización o construcción de un cuartel policial, ¿vale? Y eso debe ser interpretado de la misma manera para todos los sujetos que están involucrados en el ejercicio de escribir el problema. También se debe trabajar con problemas existentes y no ficticios. Para eso es re importante la opinión de la comunidad, ¿cierto? A veces las autoridades tienen sus propias agendas en las que no necesariamente coincide con problemas sociales efectivos de aquel entorno en donde les toca desempeñarse. Apreciar hechos de la realidad que no son deseados y provocan efectos negativos en la comunidad social. Detectar disfuncionalidades en las intervenciones existentes también es otra forma, es otro tip para encontrar problemas. Fíjense ustedes que, y esto pasa demasiado a mi gusto en Chile, todo lo que ocurre en Santiago en Bajos de Mena es producto de malas políticas diseñadas por el Estado chileno en sucesivos gobiernos, ¿cierto? Esta segregación desde el punto de vista de la distribución de los espacios físicos de la ciudad, ¿no? Que las personas de más bajos recursos, las personas que tenían viviendas en toma, fueron desplazadas a estos guetos prácticamente de pobreza, muy alejados de todos los servicios, muy alejados de áreas verdes, muy alejados de una vida con un estándar medianamente aceptable, ¿cierto? Y esa es fue una intervención del Estado. No es no es una iniciativa de la comunidad, ¿cierto? Fue el Estado que construyó, y con unos estándares constructivos pésimos, además, ¿no? Ustedes se acuerdan que esas casas se llovían, en fin. Entonces ahí, en esa intervención... Las casas copeas, ¿sí? Había en Huechuraba, había en varios lados de Santiago. Muchas de esas están demolidas. Nos acordamos no solamente de las casas copeas, sino del caballo. ¿Se acuerda del caballo que le regalaron de al Pérez ministro? Lloma, ¿no? Era de Pérez Lloma, ¿no? Claro, no recuerdo bien cuál era el ministro, pero la constructora, el dueño de la constructora le regaló un caballo al ministro, un caballo fina sangre al ministro de Vivienda, que era hermano de Pérez Lloma. El hermano de Pérez Lloma, eso, ahí está. El hermano de Pérez Lloma, sí. Ahí está el truco, sí. Y aquí viene esto que les había mencionado, ¿cierto? Que no confundir un problema con una, comillas, falta de solución, ¿cierto? Aquí el problema de Huechuraba es que falta una comisaría. El problema de Peñalolén es que nos falta un gimnasio. El
problema de San Bernardo es que nos falta una ciclovía. Puede ser que efectivamente este falta pueda hacer eventualmente soluciones a problemas, pero los problemas son otros, no son la falta de la ciclovía, los problemas son problemas de movilidad, un alto número de atropellos a los ciclistas, esos son problemas, ¿cierto? A lo cual uno podría pensar que una solución es la construcción de una ciclovía, pero no necesariamente nos falta la ciclovía, ¿cierto? Estos son también otros tips para efectos de la identificación de problemas, ¿cierto? Se analizan contextos similares al del espacio físico en el que se está haciendo este ejercicio. Se revisa, los estándares pueden ser encontrados en la revisión de la bibliografía, ¿cierto? En el sector de política pública que sea, estándares desde el punto de vista de dotación policial, estándares desde el punto de vista de dotación de camas por tantos pacientes, estándares desde el punto de vista de metros cuadrados por alumno en establecimientos educacionales, estándares hay para todo. Bien. Y si ustedes trabajan a nivel local, por ejemplo, en un municipio, y están trabajando en la caracterización de un problema en particular, de seguro que para el sector de política social en el que estén trabajando, si buscan lo suficientemente bien en la literatura, van a encontrar el estándar de todo, de todo. ¿Bien? Entonces, le estoy dando un super tip porque para efectos de la postulación de proyectos a financiamiento del Sistema Nacional de Inversiones o del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, ¿cierto? Ahí tienen, van a la van a la normativa específica del sector y de seguro se van a topar ahí con todos los estándares que necesiten para desarrollar proyectos, ¿cierto? Además de eso, claro está que otra fuente de percepción, de caracterización de los problemas es la caracterización, lo habíamos nombrado a partir de entrevistas, de encuestas, de cuestionarios, etc. La comparación de estándares también la habíamos mencionado. La observación de la realidad en distintos niveles, en el nivel... hay problemas, por ejemplo, como los de seguridad ciudadana, que deben ser mirados en distintos niveles por este efecto de desplazamiento que mencionábamos hace unas horas, ¿cierto? De que eventualmente resolver un problema de seguridad ciudadana en un barrio en particular significa simplemente desplazar al delito al barrio al lado. Entonces hay que tener una mirada más comunal o incluso provincial o regional. También la consulta experto, ¿cierto? Es una súper buena carta debajo de la manga a la hora de caracterizar problemas. Bien. Ahora, independientemente de estas estrategias de búsqueda primero de evidenciar un problema y después otras para caracterizar el problema, una súper técnica para hacer una caracterización adecuada de un problema social es una técnica que se denomina el árbol de problemas, ¿vale? ¿Alguno de ustedes ha hecho en algún momento esto en su desempeño profesional o laboral? No, ya, perfecto. Un árbol de problemas es simplemente un mecanismo de caracterización de problemas. Tiene una gran ventaja que permite modelar un problema de manera sencilla, independientemente de la complejidad inherente del problema. El árbol de problemas constituye un modelo esquemático que permite simplificar la realidad para deshacerla en parte y explicarla bien. Y cuando uno construye bien esto, desplazarse desde el problema al objetivo de un programa que pretenda mitigarlo es súper sencillo, en la medida en que este ejercicio está bien hecho. Y esto se elabora mediante aproximaciones sucesivas, identificando relaciones causa-efecto. Los problemas tienen causa y los problemas ocasionan efectos, ¿cierto? Y ustedes seguramente más de una vez han escuchado en sus vidas que cuando se trata de problemas hay que atacar las causas y no los síntomas, ¿cierto? Y para eso, en concreto, es que esta técnica que permite diferenciar las causas de los efectos. Y para eso se requiere que los problemas se escriban de manera clara y precisa. Y fíjense ustedes que cuando hablábamos del ciclo de proyecto y hablábamos de la preinversión, habíamos dicho que las dos primeras etapas, idea y perfil en particular,
consistían en esto, en la caracterización de un problema. Bien, y además dijimos respecto a esas etapas que tenían un común denominador, que era ser más participativas que técnicas, ¿cierto? Entonces, como son más participativas que técnicas, este ejercicio de caracterización de problemas debe ser simple para que cualquier persona que participe en el ejercicio pueda aplicarlo de manera sencilla, ¿vale? Si esto fuera complicado, estamos atentando contra uno de los atributos esenciales que debe tener el proceso en la etapa de idea y perfil, ¿cierto? Que es que hacerlo participativo y trabajar con todo. Entonces, si nos pusiéramos a hablar de metodologías econométricas, en una conversación de esto ya no estamos, se atenta contra la posibilidad de que toda la comunidad pueda participar. Y la primera etapa de esto, de la construcción de un árbol de problemas, es la identificación del problema central, bien, en una situación en particular, y se le coloca a ese problema en el tronco principal del árbol. ¿Bien? Entonces, de ese tronco principal, hacia arriba crecen ramas y hacia abajo tiene raíces. Esa es metafóricamente lo que significa el árbol de problemas. Entonces, como les mencionaba, es un método extremadamente sencillo y esa sencillez es lo que permite su utilización y por eso está tan ampliamente difundido a la hora de diseñar programas sociales, ¿bien? Porque está en la fase del comienzo, ¿cierto? Está en perfil e idea y esas etapas son participativas. Más de ser un proceso flexible, sencillo, perdón. Su eficiencia y efectividad depende de los participantes. O sea, como esto es conversacional, depende de la capacidad de llegar a acuerdos más que de imponer ideas, ¿cierto? Y por eso es que en algún par de diapos hacia atrás enunciábamos que era un proceso de iteraciones sucesivas, ¿cierto? Y en esa secuencia de iteraciones sucesivas debería, si es que no funciona bien el procedimiento, generar un consenso de opiniones respecto a causas y efectos de un problema principal. Vamos con las etapas de la construcción de un árbol de problemas. La primera etapa en la construcción de un árbol de problemas, como ya lo habíamos señalado, era la identificación de aquello que vamos a desplegar en el tronco del árbol de problemas. Aquello que vamos a desplegar en el tronco del árbol de problemas es el problema central, el principal, ¿cierto? Y como estábamos hablando de esta lógica de causa-efecto, en el árbol de problemas lo que se presenta en las ramas del árbol son los efectos del problema principal. Entonces tengo un problema y voy armando ramas hacia arriba. Y de la misma manera, las raíces representadas del árbol son las causas. ¿Ven? Entonces tengo problema, tronco central, problema central o problema principal, tengo raíces que son las causas y tengo ramas que son los efectos. Una vez que se elaboró y se consensuó el árbol de problemas con esta lógica, en este proceso recursivo que mencionaba, se construye un nuevo árbol que caracteriza soluciones para el problema, y a ese árbol le vamos a llamar ya no árbol de problemas, sino que árbol de objetivos. Y a partir de la construcción de ese árbol de objetivos se formulan acciones para solucionar el problema principal, identificando con ello alternativas viables y pertinentes. Entonces, algunos ejemplos de problemas que pueden ir en el tronco principal de un árbol: demanda insatisfecha de la sociedad, limitaciones al proceso de desarrollo, recursos no utilizados o subutilizados, complementar otras inversiones, seguimiento a objetivos nacionales, ocurrencia de catástrofes naturales, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense ustedes que, siendo este un ejercicio que no requiere una destreza técnica específica ni conocimiento técnico, ya la identificación del
problema central de un árbol de problemas es un ejercicio que puede tomar tiempo. ¿Bien? Porque si yo le pregunto en un foro comunitario, en una junta de vecinos, llegar a acuerdo que cuál es el problema principal de la comunidad o cuáles son los 3 problemas más importantes, es un tema, ¿cierto? Porque muchas veces los mismos actores participantes en esas rondas de conversaciones pujan por su entorno más cercano, ¿no? Entonces, para algunos, el problema principal será un déficit de salud en la unidad vecinal tanto, pero para otros el problema puede ser un déficit de pavimento en la unidad vecinal J. ¿Bien? Entonces ya ahí tenemos un tema, ¿no? Insisto en el punto, es sencillo, es fácil de construir, pero ya tenemos con esto un drama de qué es lo que coloca en el tronco principal, ¿cierto? Los problemas en el árbol de problemas deben ser siempre enunciados como un estado negativo o algo no deseado, ¿bien? Y no confundir, esto lo habíamos mencionado ya, pero parece que Bárbara no había tenido la chance de escucharnos, que no confundir un problema con una falta de solución, ¿cierto? Bueno, el problema de Huachuraba es que falta la comisaría. No, eso no es un problema. El problema de Huachuraba es que hay altos índices de victimización o de denuncias policiales, ¿vale? Para identificar entonces el árbol de problemas, el tronco, hacemos una descripción literaria del mismo en el tronco del árbol, y aquí tenemos un ejemplo. El problema central de una municipalidad es la alta tasa de accidentes de tránsito en el sector Cuesta del Mirador. ¿Bien? Y a continuación, especificar qué es lo que significa, en una definición más operacional, qué es lo que significa alta tasa de accidentes de tránsito en el Cuesta del Mirador. Todavía no estamos identificando ni las causas ni los efectos. Pero si alguien me dice que hay un problema de una comunidad a propósito de alta tasa de accidentes en la Cuesta Mirador, yo debo poder explicar en qué consiste esa alta tasa. ¿Bien? Y muy probablemente esa alta tasa significa una tasa de accidentabilidad mayor que la existente en otras cuestas comparables. Esa definición ya con números es lo que nosotros denominaríamos la definición operativa de alta tasa de accidentes de tránsito en la Cuesta del Mirador. ¿Bien? Entonces son 10 accidentes fatales al año. ¿Bien? Y el promedio de accidentes en espacios públicos de características similares a esta cuesta es de 2 accidentes fatales al año. ¿Bien? Tenemos una definición conceptual y una definición operativa. Y cada variable incorporada en esta reacción del problema dará cuenta de distintas dimensiones o aspectos del problema, ¿no? Podríamos decir que en este caso hablamos del número de fallecimientos en accidentes en esa cuesta, pero también podríamos hablar del número de choques, o podríamos hablar del número o la cantidad de recursos perdidos a propósito de la muerte de personas y de la destrucción de los vehículos, ¿cierto? Bien, vamos a irnos un poquito más rápido, me acabo de saltar una diapo que de todas maneras que hay, que es un listado de elementos a tomar en cuenta a la hora de priorizar problemas. Pero vamos derecho ya al árbol de problemas propiamente tal. Les había mencionado hace un rato que las ramas constituyen los efectos del problema principal, los efectos del tronco. Y para ello, para identificar los efectos, lo primero es identificar las repercusiones del problema central, representándolos hacia arriba, ¿cierto? Y sobre el problema identificado. Y aquí viene un punto que también ustedes deben considerar cuando estén haciendo este ejercicio o analizando árboles de problemas, es que uno tiene efectos de primer nivel, pero efectos de segundo nivel. Los problemas sociales son así, ¿cierto? O sea, uno puede decir que en un territorio en particular existe un problema de salud importante. Y distinguir eso como un efecto de primer nivel, claro, pero los problemas de salud tienen otras consecuencias, ¿cierto? Tienen altas tasas de ausentismo laboral, altas tasas de ausentismo escolar, ¿cierto? Alta tasa de desocupación y todos los problemas que se desencadenan con la desocupación. Entonces, lo que quiero decir con esto es que al tronco como
como problema central en el árbol de problemas, no solo se le construyen ramas en un nivel, sino que se desprenden efectos de los efectos de los efectos de los efectos. Bien, sucesivamente. Y en cada nivel verificar lo más rigurosamente posible si se desprenden o no se desprenden nuevos niveles a partir de los niveles detectados. Y se debe continuar en este ejercicio de construir ramas hasta que se llegue a un nivel superior a la órbita de competencia en los análisis. Ese nivel hacia arriba, en los efectos, suele ser calidad de vida. Suele ser un concepto súper genérico. Entonces, por ejemplo, lo vamos a ver en un ejemplo más adelante, pero si yo tengo un problema que es una alta tasa delictual, ¿cierto? Y me pongo a analizar los efectos de eso, los efectos de los efectos, los efectos de los efectos de los efectos, al final arriba lo que me voy a encontrar en algún momento es una baja calidad de vida en el municipio, ¿cierto? O en el sector, en la unidad vecinal. Bien. Entonces, no es raro que cuando ustedes hagan este ejercicio, al final del día, todas las ramas hacia arriba confluyan hacia un único efecto global que uno podría caracterizar como un estándar de vida deteriorado. ¿Bien? Aquí tenemos un ejemplo de un problema central y de sus efectos, y los efectos de sus efectos, que es el problema central, alta tasa de enfermedades infecciosas. Se distinguen tres niveles o sea, tres efectos de primer nivel para este problema principal. La alta tasa de enfermedades origina altos gastos en salud, la tasa de accidentes de enfermedades infecciosas, perdón, también produce una asistencia laboral y también produce una asistencia escolar, ¿cierto? Y los altos gastos en salud hacen que la gente postergue otras necesidades, ¿cierto? Las familias sacrifican mucho por tener buena salud. Entonces pueden postergar estudios, pueden postergar calidad de vivienda, etcétera. Todo sea por salud, ¿cierto? La inexistencia laboral, por su parte, genera altos costos de producción y baja productividad. Y la inasistencia y repitencia escolar genera más calificación laboral, en un segundo nivel de efecto. Y yo podría decir que la postergación de otras necesidades genera mala calidad de vida y que la baja productividad y la mala calificación generan remuneraciones bajas. Y si uno sigue subiendo en los niveles de efecto del árbol de problemas, se encuentra siempre con algo súper genérico, así como limitación al desarrollo local o mala calidad de vida. Entonces, cuando ustedes desarrollen este ejercicio, cuando estén evaluando los árboles de problemas que han construido otros, no se extrañen si es que al final se va uniendo todo en algo súper general arriba, ¿bien? Como es el caso de esta limitación al desarrollo local. Las causas, por otro lado, se grafican en el árbol de problemas como las raíces del árbol. Se identifican las causas del problema central y se presentan gráficamente hacia abajo, como las raíces del árbol. Y a su vez se buscan las causas de las causas, construyendo así raíces de raíces de raíces, algo similar a lo que ocurría con los efectos, ¿no? Y lo más importante de todo es que un ejercicio riguroso de determinación de causa redundará al final del día en el aumento de la probabilidad de encontrar soluciones exitosas. Entonces, muy probablemente la parte de las raíces más que las causas más que los efectos, es aquello donde uno como investigador o uno como policymaker invierte más tiempo, ¿cierto? Confeccionando el árbol de problemas. Una buena definición de las causas. Entonces, en este ejercicio de alta tasa de enfermedades infecciosas podríamos identificar dos causas de primer nivel, que son los malos hábitos de higiene y el deficiente acceso a centros de salud, así como medio ambiente contaminado e insalubre. Y la causa de malos hábitos de higiene son una adecuada educación de higiene. Y las causas del deficiente acceso a salud son malas e inseguras vías a centros poblados vecinos, y no hay atención de salud en la localidad propiamente tal. Así como el medio ambiente contaminado e insalubre puede tener como causas inadecuada disposición de las aguas servidas y mal uso de los residuos sólidos. ¿Bien? Entonces, cuando integro ramas y raíces del árbol de problemas, llego a esto.
Déjeme decir antes de pasar esto, que el árbol de problemas en sí mismo por lo general yo evitaría de hablar de árboles bien definidos y árboles mal definidos, ¿vale? Y lo evitaría porque finalmente, a mi juicio, lo más importante en la construcción de un árbol de problemas es que las personas que trabajan en su construcción quede conforme. Si alguna vez ustedes llegan a hacer esto, seguramente pasarían largas horas identificando si una cajita de estas es una causa, en cuyo caso debería ir a las raíces, o si es un efecto, en cuyo caso debería ir a las ramas, ¿cierto? Y más allá de cierta lógica, como por ejemplo que en una enfermedad como el COVID, ¿cierto? La fiebre es una consecuencia, es un efecto, y la causa es la presencia en el virus de un cuerpo, ¿cierto? En cuyo caso uno no podría decir que la presencia del virus en el cuerpo es el efecto. Seguramente en cualquier análisis que uno haga iría a las causas. Pero bueno, lo que quiero decir con esto es que no siempre es tan transparente y es tan unívoca la disposición de las cajas. Y en esos casos lo que es relevante es que los sujetos que están participando en este ejercicio piensen lo mismo. ¿Bueno? O si ustedes quieren ver, en el peor de los casos, que cometan los mismos errores. Pero que para todos el árbol que se ha construido signifique lo mismo. Eso es lo más relevante, sobre todo recordando, por favor, que estamos hablando del momento en que esto se construye, es la preinversión en sus etapas de perfil perfil e idea. Bien, para resolver el problema, entonces, una vez que está bien construido el árbol de problemas, se genera un segundo árbol al que se denomina árbol de objetivos. ¿Bien? Y les había adelantado que este árbol de objetivos sale re bien en la medida en que uno tiene bien hecho el árbol de problemas. ¿Bien? ¿Por qué sale fácil? Porque todo lo que está dicho en negativo en el árbol de problemas, al crear el árbol de objetivos, si todo en el árbol de problemas está bien escrito y está bien tratado, debería ocurrir casi por generación espontánea. Al transformar todo lo que en la matriz, en el árbol de problemas, se mencionaba como negativo, transformarlo acá en eventos o situaciones positivas. ¿Bien? Perdón, y los efectos se transforman en fines, ¿cierto? En objetivos hacia arriba a lograr, mientras que las causas se transforman en los medios. Entonces, todo lo que yo tengo en las raíces del árbol de problemas, cuando se traspasa al árbol de objetivos, son cosas que yo tengo que hacer y que si está bien construido el árbol de problemas, si es que las hago, el problema se va mitigando o se va resolviendo. Si eso ocurre, o sea, si moviendo las raíces del árbol, atacando las causas, se logra el objetivo principal y además ocurre la cadena de secuencias que está planteada en las ramas, en los efectos del árbol, cuando eso ocurre en un programa, uno podría decir que ese programa es efectivo, ¿no? Porque se planteó un problema que al transformarse a positivo se transformó en el objetivo general de un programa, y si el programa efectivamente atiende las raíces del árbol de problemas y las transforma en medios para la solución del problema que está planteado en el tronco, si eso funciona bien, entonces uno podría decir, este programa es bueno, ¿cierto? En cambio, perdón, si en las raíces del árbol de problemas hay causas que no son causas, y yo las intervengo, ¿cierto? Como no son causas, eso eventualmente no contribuiría a reducir o a mitigar lo que está en el tronco. ¿Bien? Entonces, siempre un árbol mal formulado acarrea como consecuencia este tipo de problemas. ¿Bien? Entonces teníamos alta tasa de enfermedades infecciosas en el árbol de problemas, automáticamente en el árbol de objetivos. El objetivo general de un programa para resolver esto es baja tasa de enfermedades infecciosas. ¿Ven que es automático? ¿Cierto? Y donde había altos gastos en salud, los objetivos planteados son bajos gastos en salud, buena asistencia laboral, buena asistencia y promoción escolar. Y en tercer nivel, priorización de otras necesidades, en lugar que solo las de la salud, bajos costos de producción, alta productividad,
buena calificación laboral, y finalmente hacia arriba todo eso repercute en un buen potencial de desarrollo local. ¿Bien? Evidentemente, tienen que pensar que si el programa efectivamente funciona, ¿cierto? Si es que se produce esta baja de enfermedades infecciosas, debería ocurrir en una seguidilla estos otros efectos, ¿cierto? Que dependen del primero. Y en el caso de las raíces también se ponen positivos, pero acuérdense que estos son los medios en el árbol de objetivos. Entonces, cuando uno dice buenos hábitos de higiene, entonces la pregunta que cae de cajón es, ¿qué hay que hacer o qué se usa? ¿Cuál es la estrategia de intervención internacionalmente para mejorar los hábitos de higiene de las personas? Entonces, por ahí alguien podría decir, lo podría encontrar en la literatura, que lo más adecuado en esos casos es una adecuada educación en materia de higiene. ¿Bien? O en el caso de buen acceso a los centros de salud, hay como dos opciones: o mejoran las vías de acceso, que es esta raíz, ¿cierto?, del árbol de objetivos, o crean un centro de salud propiamente tal en la comuna, o en la región, perdón, en la que estén trabajando, ¿bien? Y en el caso de un medio ambiente contaminado, en el árbol de problemas, en el árbol de objetivos se transforma en un ambiente no contaminado y sano, y ahí hay dos causas, o dos medios, perdón, para solucionar ese problema, que puede ser un sistema de disposición de agua servida o un buen sistema de manejo de residuos sólidos. Y con las raíces del árbol de objetivos finalmente voy identificando acciones, que son estas cajas que están de letras rojas. ¿Bien? Entonces, si quiero adecuada educación en higiene, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué podría hacer para eso? Bueno, mi primera intervención posible es la capacitación en higiene del personal de manejo de aseos en los establecimientos educacionales. ¿Bien? Ahí tengo un programa. ¿Bien? O un candidato a solución, digamos. ¿Bien? O en el caso de las buenas vías a centros poblados, podría tener la construcción de un mejoramiento de un camino de la localidad, o si la causa es, en el árbol de objetivos existe esto de la atención de salud en la localidad, entonces uno planificará o desarrollará un proyecto específico para la construcción de un centro de salud en este territorio en particular. Y así sucesivamente también con la disposición de aguas servidas y con el buen manejo de residuos sólidos. Entonces ahí lo que hay como efecto es el financiamiento o la propuesta de financiamiento de la construcción de un sistema de agua servida o la construcción de una planta de tratamiento. ¿Vale? Cuando yo tengo identificado todas estas cajas rojas son alternativas de solución para el logro de este objetivo, o dicho de otra forma, para la solución o mitigación del problema que se plantea en el tronco central del árbol de problemas, ¿cierto? Entonces, yo puedo configurar alternativas de solución, habían esas 5 en la diapo anterior, pero yo puedo configurarlas con una... Aquí esto ya se empieza a poner un poco más técnico, ¿cierto? Yo puedo configurarlas en función de su nivel de incidencia en el problema principal. O sea, ¿cuál de todas estas cajas me permitiría reducir en su máxima magnitud la tasa de enfermedades infecciosas? ¿Vale? Claro, la capacitación en higiene tendrá un efecto, tal como lo tendría la construcción de un sistema de tratamiento de agua servida, ¿cierto? Pero ¿cuál de esos dos efectos sería mayor? Es más, no solo cuál de los dos efectos sería mayor, sino que ahí hay un trade-off, ¿no? De plata. ¿Cuánto me cuesta la capacitación en higiene personal y manejo de alimentos versus cuánto me cuesta el desarrollo de un sistema de agua potable rural, por ejemplo? O la construcción de un sistema de agua servida, o la construcción de un centro de salud, o la construcción de un camino, ¿cierto? Yo debo poder llevar a la balanza, ¿cierto?, esos costos para efectos de ver cuál de ellos es y aquí aquí se voy a tomar un concepto que había mencionado antes y que había dicho que en algún otro momento lo íbamos a volver a repetir, que es el concepto de rentabilidad social, ¿cierto? ¿Cuál de todas estas 5 cajas rojas, o con letras rojas, es la que tiene mayor rentabilidad social? O cuya relación precio-valor es la más alta. ¿Bien?
Y claro, ustedes ven que aquí hay un abanico de soluciones súper heterogéneas, ¿cierto? Porque algunas son constructivas, como la del colegio, o sea, como la del centro de salud, y además de ser constructivas, son constructivas en distintas maneras. Una cosa es construir caminos y otra cosa es construir centros de salud, y otra cosa distinta es construir centros de tratamiento de agua servida, ¿cierto? Entonces, en este caso, como está planteado en este árbol de problemas, son soluciones relativamente distintas. Pero a veces uno le toca comparar con alternativas aparentemente similares, ¿cierto? Yo instalo el cuartel policial eh, en la junta vecinal A, o instalo esta solución en la junta vecinal, o en el paño que hay desocupado en la junta vecinal B, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos configuración alternativa. Además de eso, habíamos mencionado ya que a la hora de tratar problemas sociales, las causas se vinculan entre sí, ¿cierto? Y muchas veces cuando muevo una causa, termino moviendo otras. Y eso hay que considerarlo a la hora de analizarlo en el ejercicio de construcción del árbol de problemas. E ir agrupando acciones, ¿cierto? En la diapo anterior quedaba claro que en el árbol de alternativa, acuérdense, árbol de problemas, árbol de objetivos y árbol de alternativa. En ese árbol de alternativas queda claro que hay algunas relacionadas con el sector construcción salud, otras relacionadas con el sector construcción plantas de tratamiento, y otras relacionadas más bien con programas educacionales. ¿Cuál de esas tres estrategias es la que tiene mayor rentabilidad social? Estará por verse, ¿no? Y verificar la viabilidad de las alternativas. O sea, es posible, tenemos un paño en este territorio para construir un hospital o un CESFAM, porque si no tenemos, la verdad es que es pura poesía, ¿no? Y además de eso, hay que asegurar pertinencia presupuestaria. O sea, a mi municipio le viene pasando el Sistema Nacional de Inversiones, o el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, le ha financiado la construcción de 2 SFAM. Es muy difícil, es muy probable que pasarán 20 años hasta que le vuelvan a financiar el próximo. Entonces, esos elementos también hay que tenerlo a la vista a la hora de configurar o rankear las alternativas que ustedes hayan determinado en el árbol que les contaba, ¿no? Perdón, y un súper elemento que aquí se suele perder, pero que ustedes mencionaban en las intervenciones que tuvimos antes de irnos al almuerzo, es el hecho de que como estas cosas están interrelacionadas, como las cajitas pueden estar interrelacionadas, si estuviéramos haciendo este ejercicio en el contexto de un municipio, ¿cierto? A mí me encantaría tener control sobre los sectores de política social que están relacionadas con cada una de las raíces, porque muy probablemente la solución es integral. O sea, una solución integral exige mejores caminos de acceso, la construcción de establecimientos de salud, la construcción del relleno sanitario, y eventualmente la implementación de un ¿cuánto se llama? De un sistema de recolección y disposición de residuos sólidos, ¿vale? Entonces, esa factibilidad hay que determinar esa factibilidad y esa integración de soluciones son súper importantes, a pesar, y aquí viene el punto en el que quería hacer un énfasis, a pesar de que en el Sistema Nacional de Inversiones la integración de iniciativas de inversiones es el pariente pobre. O sea, de hecho, las evaluaciones son hechas por cada solución por separado. Uno lamentablemente no llega al Sistema Nacional de Inversiones con una cartera de inversión, llega con proyectos, y a veces aprueban uno y no aprueban otro. Entonces imagínense lo que puede significar la construcción de un establecimiento de alta complejidad, pero no hay vías de acceso. ¿Ven? Entonces eso puede hacer prácticamente inútil la construcción, la inversión en el establecimiento de alta complejidad. Finalmente, recordar que este es un proceso iterativo y retroalimentado, ¿cierto? Que esta cuestión se va construyendo por aproximaciones sucesivas.
y por lo tanto siempre es posible incorporar nuevas alternativas o alternativas complementarias de solución a las planteadas inicialmente. Y el resultado de esta etapa un árbol que es bueno así desde el todo punto de vista, desde el punto de vista pedagógico, estratégico, más que eso ustedes deben considerar el ejercicio de construcción del árbol como un ejercicio de caracterización del problema y también en ese proceso de la homologación de expectativas de parte de la comunidad con respecto a la solución. ¿Vale? Además, si en este ejercicio aparecen causas que exceden el ámbito de intervención municipal, por ejemplo, o exceden el ámbito de intervención de mi ministerio, yo debería alzar la mirada y sostener conversaciones con otras autoridades que tuvieran relación con esas otras causas. ¿Bien? Yo les quería decir, eso sí, que antes de pasar a dimensionar y a caracterizar el problema, les quería decir que reiterar que este ejercicio es fundamental a la hora de construir programas, a la hora de diseñar programas. Todavía no hablamos de un diseño, ¿eh? A todo esto simplemente estamos diciendo que hay algunas raíces que son más importantes que otras, por ejemplo. Pero no hemos hablado de confeccionar el plano, en la metáfora que habíamos dicho en la sesión de la mañana. ¿Eh? Luego de haber hecho eso, es que procede empezar a preocuparse, bueno, ¿y cómo es el diseño? ¿Eh? ¿Qué es lo que se hace específicamente en la intervención? ¿Vale? ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Solo decir, dígame, Bárbara. Sí, más que pregunta, no sé si como un comentario paralelo, que me quedé pensando en la parte de cuando ya se van pensando las alternativas. Al verificar la viabilidad, cuando he mencionado si la viabilidad física, técnica, presupuestaria, me es inevitable pensar en lo difícil y lo largo que también es ese proceso, porque en mi calidad de abogada me percaté que al final decía ilegal en cada alternativa, como lo último. Pero finalmente me pasa que generalmente llegan a mi oficina a preguntarme, ¿y podemos hacer esto? La primera pregunta suele ser legal. Y en paralelo también van saliendo la física, las técnicas, como que se va viendo todo en paralelo. Y es complicado cuando se cae una de esas viabilidades y hay que ir levantando otros. Son como las dificultades propias del levantamiento de alternativas. Sí. Que es parte de lo entretenido, los gajes del oficio. O sea, hay que aprender a vivir con esto, ¿eh? Si no uno se frustra y hay que tener capacidad de resiliencia, porque uno de los proyectos que yo he estudiado, porque me tocó hacerlo cuando trabajé en el Ministerio de Desarrollo Social, fue el caso de los proyectos de agua potable rural, que son, a propósito de la crisis hídrica, es un tipo de proyecto que está en boga, ¿cierto? Cómo hacer llegar agua a aquellas zonas en donde tradicionalmente se alimentaban de pozos aljibes, por ejemplo, y en este momento está todo seco. Petorca, por ejemplo. ¿Bien? La viabilidad de uno de esos proyectos es súper jodida, porque en primer lugar hay que tener derechos de agua, ¿cierto? Sea que estemos hablando de una empresa que le cede a un municipio parte de sus derechos. Todo esto seguramente va a cambiar con la Constitución, ¿cierto? Pero por ahora al menos hay que tener factibilidad desde el punto de vista de tener acceso a un derecho de agua, ¿bien? Para alimentar el sistema de agua potable, ¿cierto? Pero también, ¿dónde lo construyo? ¿Bien? Generalmente lo que ocurre en los sistemas de agua potable rural es que alguno de los vecinos contribuye con un terreno para la construcción de la planta de tratamiento de agua y de la copa, que son los elementos esenciales de un sistema de agua potable rural, ¿cierto? Pero los problemas ni siquiera se acaban ahí porque hay que hacer llegar un tendido eléctrico al sistema de agua potable rural. Y el tendido eléctrico eventualmente puede considerar que
en otros espacios físicos, en la parcela de otros vecinos, haya que construir pilares o torres de alta tensión. ¿Bien? Entonces hay un segundo problema con respecto a eso. Y además, tú como abogado seguramente sabes, Bárbara, que resolver estos problemas tiene montones de alternativas, ¿cierto? Puede ser un comodato, puede ser una sesión de derechos, ¿cierto? Y eventualmente si un vecino se niega, habría que ir a buscar a otro, ¿cierto? Pero bueno, es como la vida, ¿no? La vida es, el desarrollo de soluciones a problemas sociales es exactamente como lo que estamos hablando, ¿vale? Y si no, derechamente expropiar. Bueno, esa como última opción, ¿cierto? Claro, Última o opción. hacerlo... hoy que ando, mi memoria y mi léxico ha estado fallando demasiado. Una servidumbre eléctrica. Una servidumbre. Espérate un poquitito. Yo he visto N proyectos de agua potable rural en donde se resolvieron todas las condicionantes legales, pero, por ejemplo, no habían tendidos eléctricos lo suficientemente potentes para alimentar a toda la planta, y eso significó en algunos de los sistemas que me tocó estudiar que se quemara la bomba 3, 4, 5 veces porque el sistema tiraba la corriente como a patada, digamos. Estaba todo el día al debe, y cuando llegaba así como a borbotones y quemaba bomba. Entonces ahí no hubo una correcta identificación de factibilidad técnica, porque si de factibilidad técnica se tratase, había que instalar un tendido de electricidad de alta tensión antes que pensar en el proyecto de agua potable rural. Eso. Y mientras tanto, y siguiendo también la misma idea del agua potable rural, y en la medida que no se identifiquen esas, o no se trabajen esas soluciones, sigue estando la alternativa de la contratación de camiones aljibe, lo que hoy en día también se ha entregado a las intendencias, que se hace cada 3 meses, que no se mandan las platas a tiempo, que no se alcanza a licitar, que hay que andar haciendo tratos directos, que los recursos de repente no son suficientes. Pero tú te das cuenta, Bárbara, que lo que estás señalando, si aquí tuviéramos un problema de escaso acceso al agua, a agua potable, ¿cierto? En el tronco del árbol de problema. Sí, con el tronco del árbol, exacto. Habría acá dos medios, los camiones aljibe, ¿cierto? Y el APR. Como mínimo habrían estos dos. En sectores rurales costeros uno podría hablar de desalinización, por ejemplo, ¿cierto? Y habrían 3, digamos, ¿cierto? O la conexión los proyectos de agua potable rural son independientes, no están conectados a ninguna cañería central, digamos. ¿Bien? Entonces también está la posibilidad de conectar al sistema de agua potable urbano, digamos. ¿Bien? Y cada una de esas alternativas... ¿Perdón? Ahí se presentan los proyectos al Sistema Nacional de Inversión, que son súper grandes, que cuestan muchísimo y que necesitan que se abran las fichas IRI, las IRI que con los... ¿Cómo dijimos? Cuando se les da la autorización. Los RATE. Con los RS. Correcto. El RS es un RATE. RATE, colega, es el resultado del análisis técnico. Lo que el Ministerio de Desarrollo Social hace cuando alguien llega con su carpetita de proyectos es hacerle un análisis técnico a cada proyecto. Y el resultado de ese análisis técnico se llama RATE. Y lo que menciona Bárbara es el RATE RS significa socialmente rentable, ¿vale? En cambio, FI, que es otro RATE, significa falta de información. Y OT es objetado técnicamente, ¿vale? Todo eso son evaluaciones del Sistema Nacional de Inversiones. Ahora, las evaluaciones son ¿a qué? A estas cajas que están finalmente en las raíces del árbol de objetivos, o están identificadas como acciones a las raíces del árbol de objetivos, ¿vale? Lo que no les he dicho todavía es cómo se saca una balanza que permita ver cuál de todas estas 5 cajitas en rojo tiene mayor rentabilidad social. ¿Ven? Eso vamos a verlo al final del curso. Eso se llama
evaluación ex ante. De hecho, el análisis técnico que hace el Ministerio de Desarrollo Social es análisis ex ante. ¿Vale? Claro. Bien. Esta PowerPoint arriba, voy a comenzar con la otra. Deme un segundito, por favor. Vuelvo en un minuto. Bien. Oiga, les cuento, sí, me acaba de llegar un correo hace unos minutos en que me contó el director del INAP que nuestra reunión no es a las 4, sino que a las 3. Entonces, este break que les había mencionado, lo vamos a hacer en algunos minutitos más, ¿vale? Y nos vamos a volver a reconectar tipo 3:30. Siempre les llega el aviso de que yo estoy en live, así que en ese momento nos volvemos a conectar, ¿vale? Sigamos con la siguiente PowerPoint. Preferiría, a ver, me estoy arrepintiendo, ¿eh? Yo prefiero que antes de comenzar a hablar de pobreza, hagamos una presentación de marco lógico, ¿ya? Yo siempre hago la pregunta de quién ha visto marco lógico, y como ahora no lo hemos visto, o ninguno de ustedes lo ha visto, prefiero tomarme el tiempo de pasar ese contenido antes de comenzar con esta conceptualización de pobreza, ¿vale? Entonces muy probablemente hoy terminaremos el bloque hablando de marco lógico, y si nos da el tiempo comenzamos a hablar de esta conceptualización de pobreza, ¿vale? Déjenme abrir esa presentación. Estaba viendo que hay hartos manuales en línea sobre marco lógico, ¿no? Sí, claro. Sí, es que también La es CEPAL, por ejemplo. La CEPAL, las Naciones Unidas. Sí, sí, sí. Ahora, el marco lógico tampoco es un desarrollo intelectual así como la teoría de la relatividad, ni mucho menos. Estas cosas por definición tienen que ser sencillas, ¿ya? Porque uno debe privilegiar este enfoque participativo que les contaba. Entonces, si estas cosas son particularmente complejas, está atentando contra su objetivo central, ¿vale? Entonces, esta presentación se la subo en un ratito. Bien, habíamos dicho después del árbol de problemas, ¿cierto?, que transformábamos en árbol de objetivos y que identificábamos alternativas de solución, que llega el momento de seleccionar una de esas, sacando una balanza que no hemos explicado todavía, que se llama evaluación ex ante, que nos permite identificar la rentabilidad de cada una de esas 5 cajas con letras rojas. E identificando la rentabilidad de cada una de esas 5, yo digo, finalmente la balanza se inclina a favor de la construcción del centro de salud, por ejemplo. ¿Bien? Bueno, habiendo hecho eso, procede la matriz de marco lógico. La matriz de marco lógico tiene un conjunto de elementos esenciales que vamos a ver ahora, y si no después del break. Vamos a ver qué es lo que constituye la jerarquía de objetivos en una matriz de marco lógico, los indicadores, los medios de verificación y supuestos, así como la
en la verificación de la lógica. Esta cosa se llama matriz de marco lógico, entonces hay que verificar que sea lógica. Y eso se hace mediante una verificación de lógica horizontal y verificación de lógica vertical. El marco lógico es una herramienta que no está escrito en piedra, don Miguel, ya que usted me mencionaba lo que aparece del Banco Mundial, ¿cierto? Y del Banco Interamericano de Desarrollo, y del PNUD, ¿cierto? Que es una herramienta de análisis estructurado que permite facilitar la formulación de políticas públicas y el diseño, ¿bien? No hay que ser arquitecto, o sea, hay que ser arquitecto para construir un plano, pero para construir una matriz de marco lógico se necesita menos competencia, digamos. Esto no cualquiera lo puede desarrollar, ¿cierto? Pero tampoco es, como mencionaba antes, como para ganarse un premio Nobel. Las matrices de marco lógico pueden usarse en cualquier etapa del ciclo de vida de un proyecto, ¿vale? Pueden usarse en el diseño, como para decir, esto es lo que quiero construir, ¿cierto? Pueden usarse en la ejecución, teniendo este diseño, tengo la obligación de implementar este programa. Pueden utilizarse durante la operación, ¿cierto? Porque la matriz de marco lógico incluye un detalle de actividades que deben realizarse para la producción de los servicios que se espera entregue una iniciativa de inversión. Y además de eso, deben usarse para la evaluación. O sea, yo les comentaba hace un rato que cuando me toca hacer evaluación de una política pública, yo lo primero que pido es la matriz de marco lógico de la política, para entenderlo, ¿bien? Pido el plano. Yo sin el plano no puedo hacer muchas cosas, ¿bien? Entonces es útil en todos estos momentos. Y no es la única forma de caracterizar un programa. Hay más, pero en el contexto político e institucional chileno, ¿cierto? Es la más sexy de todas las herramientas, porque es la que ocupa la DIPRE, es lo que ocupa el Ministerio de Desarrollo Social, es la que ocupa el Banco Interamericano de Desarrollo, es la que ocupa el Banco Mundial, ¿vale? Y esto va a ser lo último que vamos antes del receso, ¿bien? El marco lógico se caracteriza porque hay una situación actual en la cual hay un problema y se planifica o se define una situación deseada, ¿cierto? Que es una situación sin problema, ¿bien? Entonces, la lógica de un programa es permitir llegar desde un rombo al otro. ¿Cómo yo voy desde la situación actual a la situación deseada? Y lo primero de eso es algo que ya vimos, que acabamos de ver, que es la definición de el análisis de problemas, ¿cierto? Con la construcción del árbol de problema, el árbol de objetivo, y finalmente terminar con las 5 cajitas que estaban puestas a manera de ejemplo en el árbol de objetivos que vimos hace un par de minutos, ¿cierto? Entonces ahí están las alternativas. Luego uno saca una balanza, ¿cierto? Teniendo las alternativas, uno saca una balanza y selecciona una. Insisto en el punto, en algún momento vamos a ver técnicas para crear esta balanza, o sea, cuál de las alternativas es la que tiene mayor rentabilidad social, ¿cierto? Y en este momento, cuando ya tengo seleccionada la alternativa, es que procede la matriz de marco lógico, ¿vale? No antes. No tiene sentido que uno se ponga a hacer matrices de marco lógico cuando no se ha seleccionado una alternativa de intervención en particular, ¿bien? Y una vez diseñada la matriz de marco lógico, es el momento en que puede comenzar a ejecutarse el programa o proyecto en el que, del que si funciona bien la lógica, fíjense en esto, si funciona bien la lógica planteada, entonces uno debería, después de darse esta vuelta larga por debajo, llegar a la situación futura deseada, ¿no? Entonces, esta matriz de marco lógico es una expresión de ese deseo, es a dónde queremos llegar, ¿no? Y como tal, es una secuencia de objetivos. La matriz de marco lógico no es nada más ni nada menos que una secuencia de objetivos. Y eso lo vamos a ver después del break, ¿vale? Bien, entonces, nos vemos en un ratito más. Les va a llegar el aviso por interno de cuando me desocupe de la reunión, por favor, ¿vale? Gracias, profe. ¿Nos va a mandar otro link, profe? Sí, lamentablemente van a que ser otro link porque me tengo que conectar. No hay problema, sí. Me tengo que no hay problema. Me tengo que conectar por Zoom a la reunión, así que tiene que ser otro link. Ya, nos vemos más ratito. ¿Media hora por ahí? Ya.
Yo creo que media hora, 45 minutos a todo reventar. Perfecto. Gracias.